Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, la presentación. Cuando me propusieron dar este tema, la verdad yo dije es bastante extenso, interesante, complejo porque tiene un abordaje multidisciplinario. Entonces traté de resumir lo más importante para que nos llevemos a casa las perlas del manejo y sobre todo tener en cuenta de que es un trabajo en equipo, principalmente el trabajo en equipo quirúrgico, infectología y sobre todo farmacia y el laboratorio de microbiología. Más adelante van a ver el porqué. Sin conflictos de interés para esta plática, entonces tenemos en la introducción las infecciones del sitio quirúrgico. Para definirlas, son aquellas que suceden en los primeros 30 días después del procedimiento quirúrgico si no hay un material protésico. Si hubiera un material protésico o implantes, se extienden hasta los 90 días posterior a la intervención quirúrgica que tenga el paciente. Esto, pues muchos preguntan, ¿y cuál es la principal etiología? Va a depender dónde va a estar ubicada la incisión, como más adelante se va a ir detallando poco a poco. Obviamente este es uno de los principales problemas de morbimortalidad en los departamentos de cirugía, sobre todo si el paciente presenta fiebre más allá de las 48 horas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy principalmente es explorar el abordaje antimicrobiano desde la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas infecciones, porque no solo es de hablar de qué antibiótico elegir, sino que los pasos que tenemos que llevar a cabo nosotros para poder determinar qué antibiótico vamos a usar. Entonces, prácticamente vamos a clasificar las infecciones del sitio quirúrgico basándonos en su profundidad. Tenemos las de incisión superficial, incisión profunda y obviamente las que afectan órgano y espacio. ¿Cuáles son las más complejas? Pues obviamente las últimas dos, tanto la incisión profunda como la de órgano y espacio, ¿verdad? Solo si me lo pueden, creo que se desconfiguró. Entonces, ¿qué heridas son las que se van a infectar más? Pues obviamente aquellas heridas que fueron contaminadas, heridas sucias o heridas que tuvieron penetración en víscera hueca. Esas son las que más van a tener el porcentaje de riesgo de contaminación. Una herida limpia, pues de un paciente ambulatorio es poco probable que se llegue a contaminar, sin embargo, sí está descrito y va a depender obviamente el área y el patógeno que va a afectar. Los principales factores de riesgo, pues tenemos los propios del procedimiento, como hablamos previamente, las heridas contaminadas, las heridas sucias son las que más nos van a dar problemas posquirúrgico. El tiempo quirúrgico, entre más se tarde ese procedimiento, entre más sangrado haya, obviamente va a influenciar todos los factores propios del paciente, control metabólico del paciente, esto nos va a aumentar el riesgo que se desarrolle un proceso infeccioso. Obviamente, las características propias del paciente, todo el paciente inmunocomprometido, paciente diabético, paciente obeso, aquellos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas de base, oncológicos, van a tener un perfil de inmunocompromiso que obviamente va a hacer que la inflamación postquirúrgica sea disregulada y obviamente estén más expuestos o más susceptibles a contraer un proceso infeccioso. El entorno hospitalario pues, es muy importante, sobre todo si no se apegan a las medidas de prevención pues prequirúrgicas, transquirúrgicas y postquirúrgicas, pues esto nos va a aumentar el riesgo de tener infecciones del sitio quirúrgico. Asimismo, es muy importante que nuestro personal esté entrenado en el lavado adecuado de manos, en el manejo adecuado de la herida, entonces todo esto va a estar influyendo y aumentando el riesgo. La etiología microbiológica es múltiple, si se dan cuenta, pues aquí les puse yo un esquema donde podemos ver que principalmente en cabeza, extremidades, nos afectan principalmente patógenos gram positivos, sobre todo estafilococo, estreptococo. Hablando también de caja torácica, nos afectan mucho estos dos patógenos. Si hablamos de cavidad abdominal, pues tanto los gram positivos, pero también entran los gram negativos, tanto fermentadores como no fermentadores de glucosa lactosa. Principalmente pues Enterobacter, Pseudomonas, E. coli y enterococo, que es otro de los gran positivos que más problemas nos da en infecciones del sitio quirúrgico, sobre todo a nivel abdominal. Obviamente, qué bueno fuera que en las heridas solo hubiera un patógeno, pero gran porcentaje de las heridas que tenemos nosotros son polimicrobianas y eso hace que sea más complejo el tratamiento y sobre todo el abordaje diagnóstico, ¿verdad? Entonces,
Parte fundamental es tomar en cuenta la epidemiología de la microbiología institucional en que nosotros nos desempeñamos. Sobre todo en un hospital público, pues en el que yo laboro, en el Hospital General San Juan de Dios, tenemos mucho problema, no tanto con gram positivos, sino principalmente con gram negativos y principalmente con aquellos no fermentadores que son multidrogo resistentes. Entonces eso hace más complejo el abordaje y el tratamiento. Entonces, el diagnóstico de la infección es lo primordial, ¿verdad? Y la clínica siempre va a mandar, o sea, cuando uno tiene un paciente posoperado, pues lo ideal es dejarlo 24 horas sin tocar la herida quirúrgica, después de la operación dejarlo con apósitos estériles, ya posteriormente empieza la curación. Si el paciente ustedes notan más allá de las 48 horas que hay los síntomas de dolor, edema, rubor, calor en el área, pues uno ya empieza a sospechar, pero principalmente si hay una induración mayor de 5 centímetros en los bordes o más allá de la herida, pues uno dice aquí algo ya no está bien. Entonces ahí entra el equipo médico quirúrgico y pues obviamente entre la sospecha hay que buscar, ¿verdad? Entonces, principalmente estudios de imágenes. Los estudios de imágenes son parte de la herramienta que tenemos nosotros a la mano para determinar ¿hay colección o no hay colección en esa herida? Entonces, ultrasonidos, tomografías, dependiendo del grado de extensión de la herida quirúrgica. Y pues los estudios microbiológicos son fundamentales para determinar cuál es el patógeno que nos está afectando o nos está dando el proceso infeccioso en el sitio quirúrgico. Entonces, tenemos que mandar cultivos si hay exudado, posterior a la apertura, como vamos a ver en el parte del manejo de las infecciones del sitio quirúrgico. Mandar cultivo de esa secreción purulenta que obtuvimos y asimismo, pues obviamente cultivo por gramo de tejido. Y la pregunta que muchos hacen, ¿verdad? ¿El uso de hisopos o medio de cultivo Stuart es adecuado? Pues las guías y pues obviamente las recomendaciones que nos da la guía para el uso del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la ITSA actualización 2024, y esto desde antes ya lo teníamos nosotros de conocimiento, pues prácticamente no nos recomiendan el uso de los hisopos, sobre todo si tenemos una infección de sitio quirúrgico en el que tenemos secreciones purulentas, porque obviamente nos pueden dar crecimientos contaminados. Los estudios de hisopos para cultivos prácticamente ellos lo recomiendan para tomar muestras de garganta, conjuntiva, lesiones superficiales de piel que no están asociadas a procedimientos quirúrgicos y pues pruebas de otras detecciones como tamizaje. Lo dejan con reticencia, o sea que ni lo recomiendan y pues dicen mejor no lo hagan. Si tenemos una herida abierta con pus, principalmente lo que tenemos que hacer es enviar esa secreción purulenta a cultivo, no enviarla en hisopo. Y obviamente si se envía siempre vamos a estar ante ese riesgo de que pueda estar contaminada la muestra y nos salga más de un patógeno y uno decir cuál es el que realmente está dando la infección. Es lo complicado la toma de decisiones de qué antimicrobiano vamos a usar. Y pues cuando nunca lo tenemos que usar, pues las guías son muy claras en decir tejido quirúrgico, campo quirúrgico, cualquier fluido corporal, biopsias, líquidos de abscesos, muestras para hongos o bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, obviamente si tenemos una infección de sitio quirúrgico, de cavidad o de órganos, si tenemos, pues obviamente si es cavidad, líquido purulento en cavidad, lo ideal es enviar ese líquido purulento en medios de cultivos líquidos que tenemos a disposición. Muchos de los que podemos usar son los frascos de hemocultivos, que al final vienen siendo frascos o medios de cultivo líquidos. Se instaura o se administra pues el líquido obtenido de ISC y eso nos ayuda a obtener un crecimiento más rápido, más certero de lo que puede estar causando el proceso infeccioso inflamatorio. Dentro de los principios del manejo, pues obviamente, como les venía comentando, si en herida nosotros evidenciamos dolor, rubor, calor, pues obviamente eritema, hay una induración más allá de los 5 centímetros y hay presencia de secreción purulenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo principal, hay que quitar puntos, abrir esa herida, obtener muestras, hacer lavado, desbridamiento, quitar obviamente todo tejido necrótico, pues obviamente es el paso fundamental. Hay que tener en cuenta que pues la terapia antimicrobiana siempre va a ser un complemento importante del tratamiento quirúrgico. Entonces, como mi maestro decía, absceso visto, absceso drenado, secreción purulenta vista, secreción purulenta que hay que curar, que hay que obtener muestras para determinar cuál es el principal patógeno que nos está causando esto para un tratamiento dirigido. Obviamente el tipo de debridamiento y la duración del tratamiento antimicrobiano va a depender de muchos factores, pero principalmente estos dos. La localización anatómica de la infección,
grado de invasión y obviamente si hay presencia de material protésico o implantes. Eso es el principal dolor de cabeza, la tercera. Si hay material protésico o implantes, ¿qué se hace? Se retira, se deja, entonces podemos tener un abordaje de 2 tiempos. Si queremos salvar el implante o el material protésico, sea tratamiento antimicrobiano, sea obviamente curaciones, y si no mejora el paciente, pues sí, lamentablemente vamos a tener que retirar ese material protésico, ese material o ese implante, seguir con los antimicrobianos hasta tener un adecuado perfil de cicatrización y obviamente viendo que el paciente ya no tenga un proceso inflamatorio infeccioso. Importantísimo, pues las infecciones o incisiones profundas de órganos y espacios casi siempre requieren drenaje quirúrgico del pus acumulado y ahí es pues donde pues tenemos más complejo el manejo porque muchos pacientes, sobre todo en cavidad abdominal, entran en peritonitis secundarias, terciarias por múltiples reintervenciones quirúrgicas, entonces ya no solo podemos pensar en bacterias, sino que entran otros patógenos a relucir. Los principios de manejo, sobre todo si tenemos una infección del sitio quirúrgico superficial, pues vamos a determinar realmente si necesita antibiótico o no. Muchas veces solo con curaciones en el área, aplicación de medicamentos tópicos como mupirocina nos pueden ayudar mucho. Sin embargo, si ya tenemos una incisión profunda o afectación de cavidad de órganos, pues ahí sí, los pacientes por lo general vienen con datos de respuesta inflamatoria sistémica o incluso pueden estar sépticos. Esto ya nos hace pues, más difícil el manejo, ya entra el manejo multidisciplinario y entramos nosotros como infectólogos para apoyar qué tratamiento elegir. Sobre todo, hay que tomar en cuenta, y siempre voy a recalcar esto, la epidemiología local, tanto de patógenos como de genes de resistencia que más tenemos en el entorno. En resumen, pues el tratamiento empírico siempre va a ser útil en lo que obtenemos un aislamiento microbiológico. ¿Cuál es el tratamiento empírico ideal? Pues más adelante vamos a dar unas propuestas, sin embargo hay que tener en cuenta que lo que nos va a ayudar a nosotros como médicos y sobre todo al paciente es obtener un aislamiento. La terapia dirigida, pues obviamente se va a ajustar según cultivo y sensibilidad antimicrobiana, entonces en lo que tengo el cultivo, lo empírico va a depender de los principales aislamientos que hemos tenido en los últimos 6 meses en el entorno hospitalario, sobre todo en el servicio en que está el paciente. La duración adecuada va a depender, pues como mencionó el doctor previamente, actualmente las guías enfatizan mucho de usar esquemas cortos, no hay un día o un número de días adecuados, en promedio dicen de 7 a 14 días, pero esto va a depender de la respuesta terapéutica del paciente, del manejo que se dé de la herida, sobre todo de los lavados, del enfriamiento del material o el tejido infectado necrótico, y obviamente evitar el sobretratamiento para minimizar la resistencia bacteriana. Y esto de minimizar la resistencia bacteriana principalmente es parte fundamental del PROA actualmente, pues obviamente para disminuir la resistencia y que pues nuestras futuras generaciones tengan con qué poder ser tratados. Entonces, ¿qué antibiótico puedo iniciar? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Entonces, esta es una propuesta de los tratamientos que se pueden usar de forma empírica y va a depender del tipo de herida que vamos a tener nosotros previo a, obviamente, en la parte prequirúrgica, ¿verdad? Si se dan cuenta, las heridas limpias, sobre todo si hablamos de cabeza, extremidades, un paciente ambulatorio que tiene bajo riesgo de estar colonizado, pues obviamente si vemos después de las 48 horas un proceso inflamatorio, pues pensemos siempre en Staphylococcus aureus, estreptococo, podemos usar cefazolina. Obviamente si es un paciente que ha estado con uso de antimicrobianos 3 meses previos, hospitalizaciones previas 6 meses antes de la cirugía o que va pues, de manera frecuente a los entornos hospitalarios, piensen de que ese Staphylococcus aureus puede tener algún gen de resistencia a estos antimicrobianos, entonces también tenemos la opción de usar vancomicina, ¿verdad? Que obviamente son tratamientos alternativos, pero ya individualizando al paciente. Heridas limpias contaminadas, pues ya podemos tener tanto Gram positivos como Gram negativos, entonces va a depender mucho el área donde tengamos, sobre todo si es cavidad abdominal, pues podemos sospechar que si hay una infección del sitio quirúrgico y una laparotomía exploratoria, pues puede tener tanto Gram positivos como Gram negativos, pero si hubo perforación de víscera hueca o pues más allá de eso, se tiene que agregar tratamiento para anaerobios.
Heridas contaminadas, heridas sucias o infectadas, pues son nuestro principal dolor de cabeza, sobre todo acá en Guatemala, tanta violencia, tanto impacto por proyectil de arma de fuego nos complican el manejo de las infecciones de sitio quirúrgico, entonces tenemos que ser un poco más agresivos y dejar obviamente aquellos antimicrobianos que tengan cobertura contra gram positivo, gram negativos y anaerobios, y tener en cuenta obviamente si no hay una adecuada respuesta más allá de las 48 horas del tratamiento empírico, escalar esta cobertura basándonos en la epidemiología local. Pero estas son una de las propuestas, ¿verdad? Entonces, para llevarnos a casa siempre es, la elección del antibiótico debe basarse en factores como el tipo de cirugía, la flora local, alergias, gravedad clínica y resultados microbiológicos si están disponibles. Esta es otra propuesta que les traigo, pues prácticamente muy similar, pero son esquemas que ustedes pueden tomar en cuenta, sobre todo si se dan cuenta, tenemos heridas en periné, cavidad abdominal, tracto gastrointestinal o vía biliar y tracto genitourinario. Podemos usar combinaciones de cefalosporinas de tercera o cuarta generación más metronidazol, fluoroquinolonas que sean levofloxacina o ciprofloxacina más metronidazol, moxifloxa pues tiene espectro de cobertura contra anaerobios también, piperacina tazobactam es una uridopenicilina muy buena que cubre tanto aerobios como anaerobios, gram positivos, gram negativos, carbapenémicos, digeciclina que tiene muy buena biodisponibilidad, sobre todo en cavidades, muy malo a nivel endovascular, pero si tenemos sospecha en tejidos, cavidades, digeciclina es una muy buena opción y tiene cobertura contra los principales genes de resistencia. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para nosotros como infectólogos a la hora de determinar qué tratamiento seguir? Y pues son todos estos amigos, los famosos genes de resistencia, porque pues si bien es cierto nosotros encontramos Staphylococcus aureus, pero no solo tenemos el MEC-A, que es el que nos da resistencia a los principales betalactámicos contra Staph aureus, también tenemos genes de resistencias contra macrólidos, quinolonas, tetraciclinas, aminoglucósidos y glicopéptidos en bajo porcentaje, pero sí se han evidenciado sobre todo presencia de genes de VAN-A, VAN-B, VAN-C, que le confieren resistencia contra vancomicina y ahí viene el otro problema, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto si vamos a iniciar un tratamiento de amplio espectro y si el paciente tiene factores de riesgo para tener genes de resistencia. Ahora hay pruebas de tamizaje, sobre todo pruebas de hisopado anal para determinar si este paciente está colonizado o no. Entonces es más fácil hacerlo, ¿verdad? Enterococos es otro dolor de cabeza porque lo podemos encontrar sobre todo en el entorno hospitalario en aquellos pacientes que llevan larga data en el hospital y tienen intervenciones quirúrgicas y se les infecta la herida o tienen intervenciones urológicas y obviamente tienen complicaciones después de la intervención. Si tienen larga data de uso de sonda Foley, enterococos puede ser un problema. Pacientes oncológicos también. Enterococo, sobre todo fecalis y principalmente Faecium es el dolor de cabeza principal. ¿Por qué? Porque Faecium ya tiene resistencia a ampicilina por alteración de la PDP5 y asimismo puede tener presencia de gen VAN A, B, C, D que le puede dar resistencia a la vancomicina. Pero ahí están los otros genes, entonces siempre es de tener en cuenta que los cultivos son la herramienta fundamental, sobre todo los aislamientos y el antibiograma nos hace sospechar a nosotros estos genes, porque no es muy barato obtener el gen de resistencia, entonces uno lo infiere a través del antibiograma. Los gram negativos, pues ante la alta prevalencia de resistencias actualmente, pues nosotros nos basamos sobre todo en la clasificación de Ambler, las betalactamasas de espectro extendido clase A, metalobetalamasas clase B, AMC clase C, las oxas clase D, pero principalmente el problema que nos dan son las carbapenemasas, tanto clase A, B o D. Entonces, si nosotros sospechamos que hay de estos genes de resistencia y están afectando la herida quirúrgica, ahí nos cambia el tratamiento a seguir. Entonces acá, si se dan cuenta, hay propuestas del tratamiento que nosotros podemos tener basándonos en estos aislamientos. Por eso es que no es fácil decidir qué antimicrobiano dar, sobre todo si es un paciente que lleva larga data en el hospital. Entonces, ¿qué debo de pensar para determinar qué antibiótico elegir? Pues obviamente tiene que ser un tratamiento antibiótico individualizado, tanto en el paciente como en la institución en la que nosotros estamos laborando. Ubicación anatómica del sitio quirúrgico, tipo de herida, posibles complicaciones transoperatorias, que haya sangrado mucho, que haya tenido hiperglicemias transoperatorias, que haya tenido hipotermias, todo eso aumenta el riesgo de que tengamos una infección del sitio quirúrgico. Hallazgos clínicos y paraclínicos del paciente al momento de la sospecha de un proceso infeccioso, epidemiología microbiológica institucional, principales genes de resistencia asociadas al entorno institucional y una comunicación continua con el equipo quirúrgico, microbiología y farmacia.
pues obviamente toma de muestra adecuada para realizar cultivos y poder dar tratamiento antibiótico dirigido. Entonces, a lo que vamos hasta ahorita, si se dan cuenta, lo principal de toda infección de sitio quirúrgico es hallazgos clínicos, sospecha y obviamente lavado, desbridamiento, retiro, todo ese material contaminado, infectado y obviamente elegir el antimicrobiano que pueda ayudar al paciente. Prevención y profilaxis es lo más importante. ¿Qué nos previene las infecciones del sitio quirúrgico? Pues obviamente el antibiótico que nosotros elegimos para la profilaxis prequirúrgica. Y esto va a ser individualizado, porque si bien es cierto se tiene que administrar en 30 a 60 minutos antes de la incisión, pero a un paciente ambulatorio nosotros sí le podemos poner cefazolina, obviamente si es una herida limpia o tenemos una cavidad, pero si es un paciente que lleva 2 3 meses en el hospital, ¿qué le ponemos? No le vamos a poner cefazolina, lo ideal sería hacer un tamizaje de colonización del paciente, qué patógeno está colonizado, tiene colonización de Staphylococcus meca, tiene contaminación o colonización de bacilos gram negativos resistentes. Entonces de eso va a depender la profilaxis prequirúrgica que nosotros vamos a dar para prevenir obviamente las infecciones del sitio quirúrgico. De la mano va también el adecuado control metabólico, lo que más se ha visto que el control glicémico es lo más importante para reducir las infecciones del sitio quirúrgico. Y pues principalmente que el equipo, no solo el equipo quirúrgico, sino el equipo que está en la etapa posquirúrgica, esté entrenado en detectar obviamente las red flags de la infección del área quirúrgica y obviamente tener el adecuado manejo de lavado de manos, comunicación con los especialistas para reducir todo este proceso. Los factores de riesgo modificables, como ya les mencioné, no solo es glucosa, sino también infecciones previas que ha tenido el paciente y obviamente prevenir la hipotermia, medidas de esterilidad quirúrgica, lavado de manos fundamental, ¿verdad? Incluso debe haber campañas activas en el entorno hospitalario de entrenar al personal de lavado de manos. Esto reduce mucho las infecciones del sitio quirúrgico, reduce y salva pues obviamente vidas. Entonces, entre cada paciente lavarlos antes y después de evaluar al paciente y el adecuado manejo de la herida operatoria, ¿verdad? Y también algo que reduce la infección del sitio quirúrgico, y hay estudios de esto, es el uso de clorexidina alcohol para la preparación del sitio quirúrgico en el paciente. Pues obviamente es algo que se ha evidenciado, está demostrado y pues nosotros como infectólogos lo recomendamos. Las conclusiones, pues si se dieron cuenta prácticamente nos enfocamos más todo en el abordaje, en el manejo y pues ya a casa nos llevamos ciertos esquemas que nosotros podemos utilizar si sospechamos una infección del sitio quirúrgico, pero principalmente quiero recalcar de que hay que individualizar al paciente, hay que caracterizar al paciente, sobre todo es ambulatorio, no es ambulatorio, si hay infección del sitio quirúrgico y obviamente hay componentes que a través de imagen nos sospecha que sea profunda o afectación de cavidad de órgano, el lavado de desbridamiento y obtención de una muestra adecuada para enviar al laboratorio de microbiología puede salvar al paciente y obviamente puede hacernos más fácil el abordaje terapéutico. También pues la comunicación importante entre todos los departamentos, cirugía, medicina interna, infectología, somos un equipo, siempre hay que estar comunicados y pues eso fomenta y favorece al paciente en su evolución y obviamente reduce costos. Entonces este es un gran resumen de que yo les traía de este tema, la verdad es bastante extenso, pero les quería dejar como perlas claves del manejo de las infecciones del sitio quirúrgico y sobre todo pues siempre estar a la mano de la comunicación con laboratorio de microbiología, infectología, en cualquier institución en la que ustedes se desempeñen. Entonces muchas gracias. Igual ahorita creo que empieza la ronda de preguntas.